ahora la iglesia en casa, un lugar donde ahora podemos alabar, adorar juntos, pues la iglesia eres tú y yo somos la iglesia, esa iglesia que Dios compró, esa iglesia que Dios compró con su sangre, con su amor, con su poder. Gracias a nuestro Dios es que estamos aquí, es que estamos aquí con un propósito, con un propósito. Muy bien, vamos a empezar y hay una palabra muy hermosa que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios siempre por medio de la Biblia es la cual Dios utiliza para poder hablarnos a ti y a mí de su perfecta voluntad y su amor. Él es nuestro Padre. Él es nuestro Padre que siempre nos ama, que siempre está pendiente de cada uno de nosotros. Él dijo que iba a estar con nosotros hasta el fin. Muy bien, voy a proyectar un video para que tú primeramente veas este video y puedas tú mirar y observar lo que Dios tiene, algo muy hermoso, muy grande para con sus hijos. Dios siempre nos ama a cada uno de nosotros y Él siempre está pendiente y es el Padre amoroso que desea siempre estar contigo y conmigo. Muy bien, vamos a esperar un momentito para poder compartir este video, para que ustedes lo puedan ver y puedan observar y también ver el grande amor de nuestro Dios. Ese Dios que hoy está en este lugar, en su presencia.
muy bien, hemos podido presenciar. Esta es una historia muy hermosa que Jesús narró hace 2000 años atrás. Es la parábola del hijo pródigo. Y es una historia que se repite día tras día. Es una historia en la cual puede ser tu historia, puede ser mi historia, porque todos hemos sido de una u otra forma pródigos. Pero se demuestra bastante el amor de nuestro Dios, el amor de nuestro Dios como Padre, que está esperando siempre a ese hijo que decide abandonar su casa, su hogar, para irse en los placeres de este mundo. Y aunque el hijo todo lo tenía, pero él decidió irse. Pero vemos el gran amor del padre, que lo esperaba todos los días. Y esta historia que Jesús lo narró se encuentra en la palabra de Dios. Quiero invitarte a que puedas tomar tu Biblia, ya sea tu Biblia física o virtual, y buscar en Lucas capítulo 15, del versículo 11 al 12. La palabra de Dios dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Vamos a ver algunas características de este joven que decide pedir sus bienes, su herencia al padre, y el padre le da. Él lo tenía, primeramente vemos que lo tenía todo en casa, porque su padre era alguien pudiente. Al hijo no le faltaba nada, no le faltaba nada a este hijo. Este hijo tenía un padre que lo amaba, su padre se preocupaba por él. De esto nos percatamos que cuando vemos que este padre, aunque triste por la actitud de su hijo, decide darle la parte de la herencia. Y una vez que su hijo se fue, cada día, él lo esperaba para que él pueda volver a casa. Y así es nuestro Padre Celestial, que siempre nos está esperando. Nosotros no descarriamos. Nosotros no teníamos un padre. Vivíamos sin un sentido de vida y sin saber que teníamos un padre amoroso, un padre que nos ama y que siempre quiere lo mejor para nosotros. Este hijo, vuelvo a decir, tenía un padre pudiente en la historia. No solo tenía un padre amoroso, sino un padre hacendado, un padre próspero en su economía, dueño de tierras, dueño de animales, dueño de siervos. Y este hijo tenía toda la autoridad también en su casa, porque como era el heredero también, y como hijo tenía siervos también. Su padre le había dado a estos 2 hijos toda la autoridad. Él, cuando hablaba, los demás obedecían órdenes. Pero veamos por qué. ¿Por qué tomó la decisión de irse si lo tenía todo? Veamos por qué. En cuanto a la vida de este joven, existe una pregunta, como les acabo de decir, ¿eh? Si lo tenía todo en casa, ¿por qué se fue? Aunque la narración no nos provee ninguna respuesta concreta, vamos a ver algunas posibilidades de por qué se fue de la casa. Una de ellas puede ser porque estaba cansado de la regla de papá. Es muy posible que este hijo que lo tenía todo se haya cansado de las reglas. ¿Para qué sirven las reglas? ¿Para qué sirven las reglas, por ejemplo, de tránsito? El objetivo de estas es que no existan accidentes. Si usted no respeta el semáforo, por ejemplo, y no detiene su carro en esa luz roja o la señal de pare, de seguro tendrá un gran accidente
que le puede causar la muerte, no solo a usted, sino también a los que van en ese auto. De la misma manera, Dios ha establecido reglas con la única finalidad que las personas no sufran accidentes. Aunque Dios ha establecido reglamentos y vemos leyes por medio de su palabra para que no sufran accidentes, se puede decir así, muchos de nosotros no estamos dispuestos a obedecer aquellas instrucciones o reglas. Y por tal motivo, este hijo decide irse de casa de papá. Y fuera de la casa de papá, puede decir, no tengo ninguna regla, haré lo que quiera, lo que me plazca en la vida. Es por eso que, por esa misma razón, muchos hijos han abandonado su casa, ya sea casa terrenal o también la casa de nuestro Padre Celestial, hablando bíblicamente. Otra forma también de que, ¿por qué se fue de casa este hijo? Es que estaba también convencido de que le iría mejor sin su papá. Pero ya vemos la historia que no fue así, porque vamos a leer y continuamos en Lucas capítulo 15 y 13. Veamos lo que dice la palabra de Dios. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Desperdició esa herencia que el padre lo dio. Aquello que le había costado esfuerzo a ese papá. Este joven lo desperdició de la noche a la mañana. No una parte, sino todo. Y sigue diciendo el texto, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Pasó hambre al no tener dinero y al estar lejos de casa. Tampoco no podía alimentarse. Siendo así, busca un empleo y lo consigue. Pero ¿sabe en qué consigue ese trabajo? Apacentando cerdos en una hacienda. Qué triste. Qué triste porque cuando estaba en casa de papá, era el dueño de la hacienda. Ahora vemos que el trabajo más despreciable para un judío era apacentar cerdos. Pero eso no es todo. Tanto era el hambre de este joven que deseaba alimentarse de la comida de los cerdos. Pero parece que el dueño, el amo, no se le permitía. Qué triste también esto, porque tiempo atrás en la casa de su padre alimento le sobraba. Y sigue diciendo la narración en el versículo 15. Dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenarse, dice, su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Al igual que este joven, podemos aplicar nosotros también, que muchos de nosotros también habíamos decidido ir de la casa del Padre. Ese Padre, el cual su nombre es Abba Padre, Papito Dios, creyendo que les iría mejor. Pero pronto, muy pronto, muchos con lágrimas se percataron de que la única y verdadera realidad es que lejos de la casa del Padre no hay nada de bueno. Como vimos el video, ese video más actualizado, el joven lo derrocha con mujeres, en fiestas, todo el dinero. Hasta que ese joven, así como tú y yo, recapacitamos. La narración va a continuar y Jesús va a decir que después de haber vivido todas estas desgracias como consecuencia de sus decisiones,
este joven volvió en sí, volvió en sí. Esto quiere decir que recapacitó. Leamos el versículo 17. Dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Dice que volviendo así, en sí, él pudo percatarse, pudo entender, pudo decir, a la casa de mi padre ahí hay alimento, ahí hay abundancia de pan. Mire, este mismo versículo me gusta en otra traducción también lo que dice en Palabra de Dios para Todos. Vamos a leerlos ahí, ustedes lo tienen también en sus pantallas. Volvamos a leer Lucas 15, 17, en la versión Palabra de Dios para Todos. Entonces se dio cuenta de que había sido muy tonto. Pensó, todos los trabajadores de mi padre tienen suficiente comida y yo aquí estoy muriéndome de hambre. Claro que sí, teniéndolo todo en la casa del padre, ahora está muriéndose de hambre. Muchos de nosotros fuimos, digamos así, tontos al creer que lejos de casa del padre estaríamos bien. Lo digo con mucho respeto, ¿no? Esta traducción que dice aquí tonto. Pero tengo que decirle algo que yo también fui un tonto, ¿no? Al creer que lejos de la casa de Dios, lejos de la casa del Padre, nos iba a ir bien. Amigo mío, que me escuchas, amiga, lejos del Padre, morimos. Él es la fuente de nuestra vida. Muchos de nosotros habíamos estado, o a lo mejor tú estás sumiso en las drogas, en el alcohol, o tu matrimonio, o estás en una sala de un hospital y te sientes totalmente como que solo, pero sabes que Dios está contigo. Y sabes que podemos decir como el Hijo. Mira, el Hijo lo que dijo en el versículo 18 me anima. Dice, me levantaré e iré a mi Padre y le diré a mi Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Versículo 19 sigue diciendo, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de los jornaleros. Miren, meditemos un poquito y consideremos lo siguiente. La decisión que él va a tomar como hijo, ¿ah?, no es fácil porque involucra humillación hacia su padre y reconocer que le ha ido mal. ¿Sabe qué? Humillarse es de valientes, no de cobardes. El reconocer que uno está mal, que uno está, qué sé yo, en las drogas, que está en muchas cosas que el mundo nos ha jalado porque estamos lejos del Padre, lejos de Dios. Y queremos vivir nuestra vida a nuestra manera, solos. Pero Él decide ¿qué? Humillarse, rebajarse. ¿Y sabe qué? El Padre, miren la actitud del Padre. La actitud del Padre es una actitud de un Padre amoroso. Ese Padre celestial que tenemos, que siempre va a estar esperando el retorno de su Hijo. El título del mensaje he puesto, vuelve a casa, el Padre te espera. Y todos, creo que esta historia, todos de una u otra forma, puede ser la historia de nuestra vida. Mire, el Padre nunca perdió la esperanza en el retorno de su Hijo. Él siempre estaba esperando. El versículo 20 de Lucas dice, y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos,
lo vio su padre. Lo vio su padre. Y fue movido en misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Qué gran amor del Padre. Qué grande amor del Padre. No es coincidencia este versículo, que justo cuando el hijo retorna a casa, su padre lo alcanza y visualiza. No, aquí no existe ninguna coincidencia. Lo que sucede es que el padre siempre estuvo esperando al hijo que regrese. Así es nuestro Padre Celestial, que te está esperando a ti, que a lo mejor, vuelvo a decir, estás lejos de la casa del Padre y Él te está esperando a ti. Vuelve a casa, vuelve a casa. El mejor lugar donde podemos estar es la casa de nuestro Padre. Esta historia recalca bastante el amor del Padre. Ese Padre que no le reprochó nada, absolutamente nada. Qué grande amor del Padre. Mire el versículo 21. ¿Qué es lo que le dice el Padre? Aunque, primeramente, ¿qué es lo que el Hijo, mire lo que le dice y qué es lo que responde el Padre? El versículo 21 dice el Hijo, y el Hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu Hijo. Pero el Padre, mire el Padre que dijo a su siervo, le dijo, sacar el mejor vestido y vestirle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. El hijo, mire, no pudo dar el repertorio de todo lo que había sucedido. ¿Por qué? Porque el padre lo agarra, lo abraza y dice ahí a sus siervos, no lo reprocha. El padre no quería reprocharle nada. Mire esa actitud de un padre amoroso. A veces nosotros como padres, a veces reprochamos a nuestros hijos. Hijo, yo te dije esto, yo te dije, ya ves que iba a suceder de esto, pero esta historia no fue así. Nuestro Padre Celestial no es un Padre malo, no es un Padre castigador, sino es un Padre amoroso. Qué hermoso. Y sigue diciendo el versículo 22, mire, dice, pero el Padre le dijo a su siervo, sacar el mejor vestido y vestirle y ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Inmediatamente ordenó que le trajera no cualquier vestido, sino el mejor. Este padre no soportaba ni siquiera por un segundo más ver a su hijo con aquellos andrajos. No solo lo vistió, sino que le puso un anillo, lo cual era un símbolo de autoridad en la hacienda de papá. Así, Dios también nos amó tanto, dice la palabra de Dios, que amó, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabe algo, hermano, hermana o oyente que me estás escuchando? Prácticamente nosotros no buscamos a Dios, no le buscamos a Él. ¿Sabe quién está buscando y viendo todos los días para que regrese? El Padre. El Padre. Y no te reprocha nada. No te reprocha nada tu condición, por más que hayas hecho atrocidades en tu vida. Él está esperando. Y cuando tú regresas a la casa de papá, a ese lugar donde tú eres el hacendado, donde tú eres el heredero de todo lo que tiene papá, ¿sabe lo que hizo el Padre? El Padre hizo una gran fiesta. Él estaba ya esperando todo listo para esa gran fiesta. Veamos el versículo 23, miren lo que dice, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Versículo 24, porque este es mi hijo muerto era, y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¡Cuánta alegría en la vida de este padre! Al ver el retorno de su hijo, fue un gran motivo de fiesta. Por eso la Biblia dice, cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta. Hay fiesta en los cielos. Es posible,
amigo que me escuchas, oyente que me estás escuchando, que seas un hijo pródigo, quien tiempo atrás comía y bebía de la mesa del Padre, vestía las mejores ropas y tenía autoridad sobre la hacienda, sobre sus siervos, pero ahora a causa de sus malas decisiones y de su pecado, se encuentra viviendo en harapos, cuidando cerdos y anhelando el alimento de ellos. Si este es tu caso, no tienes por qué seguir viviendo de aquella manera. No tengas miedo en regresar a casa del Padre. Tu Padre no te va a reprochar, aunque usted haya tomado las peores decisiones de su vida. Téngalo por seguro, el amor del Padre sigue siendo lo mismo. Recapacite. Tome la decisión más trascendental de su vida. Vuelva a la casa del Padre y deje de estar comiendo alimentos para cerdos, cuando usted es el hijo de un rey. Vuelve a casa, Él te espera. Si esta historia que Jesús lo narró hace 2000 años atrás, y es la historia de nuestras vidas, yo quiero en este día que por medio de estas ondas que llegan a tu vida, por cualquiera de las plataformas que tú estás escuchando en estos momentos, Dios ha permitido que tú escuches este mensaje, puedas tú reconocer tu condición y puedas decir como este hijo pródigo: volveré a la casa de mi Padre. Hagamos una oración, esa oración de arrepentimiento, esa oración de querer de nuevo estar en la casa del Padre y que Él me reciba como hijo. ¿Sabe qué? Dios nunca, como este padre que vemos, no lo reprochó al hijo. Más bien lo está esperando. Y Dios te está esperando a ti. Te está esperando a ti para que vuelvas y poner de esos vestidos, ese anillo y esa autoridad. Hagamos una oración. Padre Celestial, he estado viviendo en cosas que no te agradaban. Desperdicié todo, lejos de casa. Mas hoy vuelvo en sí, me humillo. A lo mejor he sido un tonto, pensando que lejos de ti podía yo vivir mi vida bien, sin reglas. Pero hoy reconozco que sin ti nada soy. Me arrepiento, recíbeme como tu hijo, perdóname. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu amor. Gracias por tu perdón. Si tú has hecho esta oración, dice la palabra de Dios que hay fiesta en los cielos. Así como ese hijo que regresó a casa, el padre, ¿qué dijo? Maten al becerro gordo. Comida, abundancia. Hay fiesta, porque este mi hijo que estaba muerto, pero ha regresado y ahora vive. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, bendiga tu vida, bendiga tu hogar, a tus hijos bendiga. Y si estás tú necesitado cada vez de Dios, ahí tienes a tu Dios, a tu papá, a ese papá que nos puso en esta tierra para poder reconocer y volver a casa. Dios te bendiga. Bendiciones.